Cáncer, bienvenidas a mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Mira, las cartas quieren empezar a hablarte de inmediato. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita, muchas gracias por estar junto a mí. Si buscas Escorpio y Piscis, cada signo tiene su mensaje diferente esta semana, así que te invito, en la descripción está exactamente los minutos en donde comienza, le das clic allí, están subrayados en azul, resaltados en azul. Igualmente en los comentarios lo puedes encontrar. Cáncer, esta semana tienes la carta de la curación en tu mente. Y esta es una carta muy hermosa para que la tengas en esa posición. Podría estarte hablando de que estás pensando en sanar. Algunos de ustedes están pensando en tomar algún tipo de clase, tal vez de sanación espiritual, o tú podrías estar recibiendo una sanación espiritual o médica también. Puede ser que estés pensando en una carrera en la medicina también y que tengas esta habilidad y estés pensando en estudiar o ya estás por graduarte. Pero habla aquí un mensaje muy fuerte también para algunos de ustedes, Cáncer, de que tienes ese don o esa habilidad de sanar, ya sea de una manera espiritual o sea de una manera como convirtiéndote en doctor, enfermera, enfermero. Vamos a ver tu corazón, cómo va a estar esta semana. Tienes la carta de el avance. ¡Wow! Veo tu corazón rompiendo barreras y rompiendo bloqueos en el amor o en tu vida en general, y esa es la carta del bloqueo para ti. Lleva tu corazón saliendo hacia adelante, ¿eh? Un corazón que no se va a detener, un corazón que va a continuar latiendo y que va a tener mucha fuerza. Y fíjate que veo este brillo saliendo de tu corazón en ambas cartas, mira, saliendo del centro de ti, esa energía pura, esa energía fuerte. Para algunos esto podría ser tu vocación, tienes una vocación de sanar. ¿Y qué bloquea tu felicidad en estos instantes? Las vidas pasadas. Es lo que bloquea tu felicidad y tu éxito. Hay algunos de ustedes con esta carta que el mensaje que yo percibo para ti es que hay situaciones de una vida pasada, si crees en la reencarnación, en donde ahora estás aquí para poder cumplir con ese proceso, cumplir con ese paso. Tal vez no pudiste desarrollarte al 100% en una vida anterior. No pudiste realizar tu vocación. Para otros esto podría representar también de que tienes estudios pendientes de medicina o de espiritualidad que estás pensando seriamente en finalizar para poder encaminarte a eso. Y el bloqueo es algo pendiente de una vida pasada o de un momento atrás, de años atrás, que no has podido cumplir. Así que con esto el mensaje que yo percibo para algunos de ustedes también es reincorporarse, regresar a sus estudios, terminar sus estudios, terminar con tu misión, tu propósito de vida que continúas aún haciendo acá. Y tal vez algunos de ustedes se han experimentado algún tipo de terapia por medio de hipnosis. Te has percatado de que parte de tu misión de vida, Cáncer, es sanar y que estás en ese proceso de sanar al mundo. Vamos a ver qué otro mensaje hay aquí para ustedes para esta semana. Ese es el mensaje de tu energía, espiritualidad para ti. Tienes la carta del 7 de bastos. Aquí hay una protección. Aquí hay algunos de ustedes que con esta carta podrías estar generando cierto tipo de bloqueos en tu vida. Hay gente que tú podrías estar bloqueando, tal vez gente que no es sana para ti. Podrías estar finalmente tomando la decisión de sacarlos de tu vida, de sacar a estas personas de tu camino. Situaciones de dificultad que tomar esta decisión te va a traer mucha alegría. Hay algunos de ustedes que están terminando amistades o estarás terminando comunicación con personas, situaciones, compañeros de trabajo, familiares, incluso hasta en el amor, donde podrías haberte sentido con obstáculos que no te brindaban felicidad y que ahora quitas a esa gente tóxica de tu vida. Una semana para depurar tus contactos. Te veo esta semana con tu teléfono celular o donde tengas tus contactos anotados diciendo bloqueado, no más, borrado, ok, goodbye. Esa energía para algunos de ustedes. Y este bloqueo, ya sea en el trabajo o sea diciendo a la persona, ¿sabes qué? Tú y yo no coordinamos, nuestras energías no están en la misma página, es preferible que ya no continuemos comunicándonos. Va a brindarte tanta alegría y tanta felicidad que algunos de ustedes se van a preguntar, ¿cómo no sané esto antes? ¿Cómo no hice esto antes en mi vida?
Tienes la carta del 3 de oros. Para algunos de ustedes esto puede representar entrevistas, reuniones importantes durante esta semana con la carta del 4 de copas, donde podrían estarte haciendo una oferta. Pero esta carta del 4 de copas también me marca de que para esta entrevista que te van a llamar, algunos de ustedes tal vez no estén interesados o no sea lo que tú estabas esperando. Y hay cierta energía de, ¿para qué voy a ir si esto no es lo que me gusta, esto no es para mí? Pero ten mucho cuidado de lo que vayas a rechazar y la acción que vayas a tomar al final del día. Como yo siempre les digo, Cáncer, cada uno de ustedes son libres de tomar la decisión que ustedes quieran. Yo soy el mensajero que les manda el mensaje. Valga la redundancia. Porque te va a sorprender, ¿eh? No rechaces esa oportunidad. Por lo menos ve la entrevista y escúchalos, ¿eh? Entrevístate con ellos, escúchalo. Una actitud positiva, no una actitud así como que, a ver, ¿para qué es esto? ¿Para qué me llamaron? No. Porque mira el sol, el loco, que también tiene su solcito ahí, un nuevo comienzo, un salto de fe, algo que va a cambiar tu vida. Y yo veo que al inicio tú vas a desaprovechar esa oportunidad, vas a decir como que, esto no es para mí, esto no resuena conmigo. Deberías considerarlo porque la carta del sota de oros te habla de que el dinero que te van a estar entregando allí en este nuevo trabajo, en esta nueva oportunidad, va a ser muy positivo. Y tal vez esta actitud de que no, eso no va a ser para mí, te la puso alguien en la cabeza. Una persona tal vez un poco celosa de ti, diciéndote, no, pero ¿para qué vas a ir a esa entrevista? Y después te percataste que esa persona ha sido tóxica, que no quería tu progreso. Y tienes que analizar muy bien si el rechazar esa oportunidad que viene esta semana para ti es en base a que verdaderamente no te llama la atención o es por lo que alguien ha colocado en tu mente. Porque ahí hay una buena oportunidad para generar dinero. Tal vez no los que tú quieres, pero es el camino que se te está abriendo que puede ser un paso para que se abran otras puertas a futuro en tu vida que te van a llevar a tu verdadero destino. Y mira cómo progresa esto de dificultad, de un bloqueo, de una energía negativa. Liberas a la gente tóxica de tu vida, te sale una oportunidad de trabajo inmediata. Hiciste un cambio en tu vida e inmediatamente te viene una oportunidad y terminas con este 9 de oros en abundancia financiera. En una posición donde no te lo esperabas, en una posición donde dices, no lo puedo creer, lo sucedió. Y llegaste aquí, obviamente de este paso acá pueden haber otras cosas en el medio. Pero nunca lo vas a descubrir si rechazas esa oportunidad. Y para algunos tal vez ya los llamaron de algún lugar y ustedes dijeron, no, considera darles la oportunidad para entrevistarte con ellos nuevamente. O tal vez ellos te la quieran dar. Considéralo, porque aquí eso se ve para un muy buen futuro, ¿eh? Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, para esta semana. Tienes el 8, el 5 y el 7. Me sonó como un número de teléfono. 855. Puedes hacer las combinaciones de estos números como mejor resuenen contigo. 55, 57, 85. Puede que represente algo, tal vez una fecha, 1975, 1985. Adáptalo a ti. Si no, simplemente son números de la suerte. El día cargado de energías positivas para ti esta semana es el día sábado. Y el espíritu animal para ti, Cáncer, vamos a verlo. Recuerda, Cáncer, también que ya están disponibles las lecturas para el mes de septiembre de las 12 casas astrológicas. Es tremenda lectura. Te recomiendo que la veas si aún no la has visto. ¡Wow! Mira, esa era la que te quería salir y te la voy a dejar. La carta de la estrella de mar. Que tienes que estar abierto a grandes y también infinitas posibilidades que vienen para ti. Eso te digo, hay una oportunidad que viene, que tú vas a pensar que al comienzo no es lo que te corresponde, no es para ti, pero dicen que las bendiciones vienen algunas veces disfrazadas de otras clases de oportunidades. El número divino que te da es el número 59, puedes virarlo y también poder ser el número 95, es el número para ti, o puedes sumarlo 9 más 5 y te da también un número que puedes estar utilizando. ¡Qué maravilla! La estrella de mar. Cáncer, muchas gracias por haber estado conmigo en esta lectura. Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Gracias por suscribirte, gracias por dejar tus deditos para arriba y tus comentarios. Significa mucho para mí tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.
Escorpio, bienvenidos a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita y estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver en esta lectura tus energías para la semana, cómo va a estar tu mente y luego vienen las predicciones. Tienes la carta de la comprensión, una semana para tú poder comprender, analizar ciertas situaciones, y con esto también veo una energía en la cual ahora se va a abrir una puerta para ti. Tú vas a estar en una posición en donde frente a ti se te van a abrir unas puertas y ahora depende de ti si te quedas en el marco de la puerta mirando las cosas a la distancia o si das ese paso. Y es el pensamiento, la imagen que viene a mi mente. Una puerta abierta y una persona aferrada al marco, agarrada del marco, que no se atreve a salir de la misma. Atrévete a explorar. Podrías estar pensando o analizando esas cosas durante esta semana. Tu corazón, la carta de la participación. Mira, la imagen que coloca mis guías cuando veo esta carta de la participación para ti en estos momentos, Escorpio, es esta energía en donde, imagínate un parque de diversiones, un parque donde están niños y niñas jugando y tú eres parte de esos niños y niñas que están jugando, pero estás tú parado en la entrada del parque. Y tu corazón dice, vamos, entra, conversa con los niños, conversa con las niñas, juega. Y tú, como un niño o una niña más, te quedas en la puerta del parque mirando cómo otros están disfrutando y tú no. Y con esa energía, lo que presento para ti es con la carta de la participación en el corazón, de que tu corazón anhela formar parte de un grupo, de que tu corazón anhela formar parte y divertirse, disfrutar, dar un paso, como sea ese paso que aplique para ti. Y que no te detengas, no hay nada absolutamente a tu alrededor que yo vea en estos instantes que te está frenando de dar ese paso y de divertirte o pasarla bien, lo que significa diversión para ti. Déjame ver qué bloquea tu felicidad. ¿Qué pasa? Son cartas muy lindas, ¿eh? Solamente te falta ese pasito, ese empujoncito para conectar. Mira, el bloqueo que tienes es la carta de la conciencia. Y esto me está indicando que lo tienes como bloqueo. Por ende, hay ciertas energías a tu alrededor donde no estás conectando con tu conciencia. No estás analizando al 100% lo que verdaderamente te hace a ti feliz. Pues tienes esa carta de la conciencia como un bloqueo. Así que te habla de conectar más con tu espiritualidad, conectar con tu niño, con tu niña interior. Ese es el mensaje para ti. Que disfrutes un poco más de la vida, dejar al lado, si es posible, un poco de las preocupaciones, por lo menos durante un periodo del día, para que te hagas algo que te divierta. Vamos a ver cuáles son las predicciones para ti, para esta semana. Y mira, la estrella y el sol. Marca muy bien. A ver, Escorpio, ahí está. Esta semana tienes la carta de el Sota de espadas. Yo veo una energía aquí. Mira, es una persona joven. Una energía aquí y está como en un parque. Veo una persona aquí que está defendiéndose, que está protegiendo sus ideas. Hay una energía aquí también para algunos de ustedes muy fuerte, Escorpio, con un hermano o una hermana. Tú puedes ser uno de estos dos también, que parece que están trabajando juntos o van a estar trabajando juntos durante esta semana. Van a poner sus ideas a funcionar, sus ideas a trabajar con un mismo objetivo. Veo que uno es mucho más analítico, con más ideas, más creativa, más creativo. Puede ser también una amistad. Y se van a estar juntando. Y la otra persona es mucho más de números, mucho más como manejaría mucho más la economía, la contabilidad y todo esto. Y se están juntando para poder presentar una propuesta, un proyecto, una nueva idea a este rey de bastos. Que por lo que veo en estos instantes, este rey de bastos va a gustarle mucho esa idea o esa propuesta. Puede ser igualmente a dos compañeros de trabajo que estén juntos trabajando por un proyecto, por una idea, que estén haciendo algo para poder avanzar, para poder obtener algo mejor en su vida. Un proyecto que estén desarrollando y este proyecto se ve muy exitoso, que tengan que presentárselo a un jefe o a una persona que podría estar invirtiendo en ese proyecto o en ese negocio. Se ve muy bien eso, ¿eh? A ver qué más para ti esta semana. 5 de bastos. Muy atentos porque aquí hay una gran competencia durante esta semana en ese proyecto. Y sobre todo, la idea que me viene al ver esta carta es cuidado con lo que compartes, mantener tus ideas y tus proyectos en secreto. No los estés compartiendo ni diciéndolo a voz alta,
porque podría haber competencia a tu alrededor que podría estar pensando en quitarte esas ideas. Ajá. Mira, con esta carta del 8 de espadas. Y con esto lo que veo es el pez muere por la boca. Así que si tú tienes una idea, si estás trabajando en un proyecto, si estás desarrollando algo nuevo, si tienes un plan de vida, un cambio que quieres hacer, todavía no lo comentes con nadie hasta que ya esté realizado. Porque aquí hay gente a tu alrededor que podrían estar, mira, con la carta de la comunicación, el 8 de bastos, hablando esas ideas y dejándote mal a ti. Cuidado con sus ideas porque se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento, pero lo veo es como que personas se van a estar llevando tus palabras. Tus ideas van a empezar a salir, así que cuidado con eso, ¿eh? Cuidado a quién le comentas tus planes y tus proyectos. Aferrarte bastante a ellos. Con esta carta del 4 de oros también veo una energía con respecto al dinero de, mira, inversión, ahorro. Aquí este caballero de oros te llega dinero. Si has estado esperando que te inviertan en un dinero, que patrocinen un proyecto tuyo, ese dinero va a estar llegando, o simplemente si has estado esperando que llegue dinero a tu vida, ese dinero va a estar llegando, pero necesitas guardar silencio. Aquí con alguna bendición que estés por recibir, particularmente si es dinero que llega a ti, que a otras personas tal vez no les ha llegado todavía. Guarda ese dinero durante esta semana y no estés hablando de que, ay, mira que me llegó este dinero, yo que estaba esperando que no me iba a llegar, si me llegó. Ah, sí, a ti te llegó, a mí no. ¿Por qué? No. Y tienes la carta de el mundo también. Hay una etapa en tu vida aquí que está pronto a cambiar, que está pronto a terminar con esta carta del mundo durante esta semana. Un ciclo que termina. Puede ser estas personas, si tú las reconoces, que son envidia, gente celosa, que quiere robarse tus ideas, podrías reconocerlas y ponerles un cierre y un círculo final, un punto final a esas personas y sacarlas de tu vida, Escorpio. Mira, me llega el mensaje para algunos de ustedes que esta semana podrán descubrir a un espía. Es el mensaje que me llega de esa manera. No necesariamente tiene que ser un espía, así como que una persona que espía, pero vas a conocer a alguien aquí que estaba hablando tus secretos. Alguien, porque veo como una... La imagen que me ponen es como una fuente de agua que gotea y gotea y gotea el agua. Por eso lo veo como alguien que estaba soltando información de ti poquito a poquito a otras personas. Como un espía industrial. Hay algo de esta energía y una persona que podría estar recibiendo dinero por esto. Cuidado porque algunos también les pueden tener colocados investigadores privados, ¿no? Especialmente también puede aplicar para algunos de ustedes. No se asusten si tienen que ver algo con separaciones o si tienen que ver algo tal vez con... Pues me viene a la mente también esto como cuando hacen insider trading, cuando hacen cambios comerciales con respecto a intercambios comerciales de dinero, donde alguien tiene información confidencial. Alguien podría estar comprando esa información confidencial. Hay esa energía alrededor de ustedes. No necesariamente tienen que ser ustedes, pero puede que les afecte si está marcándose acá. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, Escorpio, esta semana. Tienes el 9, el 5, el 8 y el 6. Recuerda que puedes hacer las combinaciones que más resuenen contigo. El día de la suerte para ti, esta semana, un día positivo, tienes el día domingo. Recuerda, Escorpio, que la lectura de los 12 casas astrológicas para el mes de septiembre ya está disponible. Si no la has visto todavía, te invito a que lo veas. Y vamos a ver cuál es el espíritu animal para ti esta semana y qué mensaje tiene. ¡Wow! ¡Oh, oh! Te sale el espíritu del lobo. Y el mensaje que sale aquí es que conviertas tu conocimiento en sabiduría. Y el mensaje que yo canalizo apenas esta carta salió es una oveja vestida de lobo. Así que abre los ojos, abre tus oídos, presta atención a la energía de alguien a tu alrededor porque vas a descubrir a un espía. Veo así, a una oveja vestida de lobo, una persona a tu alrededor en la cual tú confiabas en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, como aplique para ti, una amiga, un amigo, que nada más estaba esperando el momento en el que tú te distrayeras para tirar su mordida y aprovecharse. El número divino que te da es el número 67, número 76, igualmente puedes sumar 6 más 7. Para algunos de ustedes estos números signifiquen algo, puede que tengas una clave allí para descubrir quién es esta oveja, este lobo vestido de oveja, o simplemente son números divinos que te están dando aquí las cartas. Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Muchas gracias, Escorpio, por suscribirte,
por activar la campana, por compartir este video, dejar tus comentarios. Significa mucho para mí tu apoyo. Gracias, gracias, gracias. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso. Piscis, bienvenidos a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, suscrita, qué gusto tenerte de vuelta. Esta es la lectura para esta semana. Recuerda que es una lectura general. Igualmente se puede extender un poco más lo que yo canalizo aquí para ti. Y aplica también para tu signo ascendente y tu signo lunar. Vamos a ver tu mente para esta semana. Tiene la carta de los condicionamientos. Hay energías aquí en las cuales tienes que dejar, y podrías durante esta semana dejar de creerte la película o la historia de una persona que te haya dicho a ti que tú tienes que cumplir con estos procedimientos, tú tienes que ser de esta manera, con un condicionamiento que te hayan colocado a ti de vida, ya sea en tu infancia o con una pareja o una persona que te ha dicho, Piscis, tú tienes que actuar y ser de esta manera. Y durante esta semana yo veo que tú vas a decir, no. Esta semana yo voy a ser, y de ahora en adelante voy a ser la persona que yo siento dentro de mi corazón o dentro de mi alma que yo soy. Esa es la energía donde tú vas a decir ahora, no, yo no tengo que cumplir con lo que a ti te haga feliz, yo voy a hacer lo que a mí me haga feliz, conectar con quien tú sientes que eres por dentro. Vamos a ver tu corazón para esta semana. Tienes la carta de la creatividad y con esto el mensaje para ti es que escuches a tu corazón durante esta semana, porque te va a estar diciendo nuevas ideas, nuevas formas. Para algunos de ustedes, cuando pienso en estas cartas, veo la imagen o una idea de una protesta. No necesariamente tiene que ser que vayas a salir a la calle ni nada por el estilo, pero podría ser una revelación, una energía tuya tal vez de rebeldía, de decir, pues, este es quien soy yo. Y por algunos de ustedes tal vez quieras pintarte el cabello de verde, de amarillo, de rosado. Y hay gente a tu alrededor diciéndote, pero tienes que cumplir. O te quieres hacer un tatuaje y te dicen, no, pero no te puedes hacer un tatuaje, porque si te haces un tatuaje eres o dejas de ser. Y yo veo que esta semana tú vas a decir, ok, está bien. Y al día siguiente te apareces con el pelo pintado de verde. O te apareces con tu tatuaje, ¿no? Veo esa energía de rebeldía para algunos de ustedes. De no dejarte, pero no rebeldía de una manera negativa. Rebeldía de decir, pues, este es quien soy yo, esta es quien soy yo. Y si me vas a querer o vas a estar en mi vida, pues tienes que aceptar quién soy yo. El bloqueo para tu felicidad o tu alegría es la carta del florecimiento. Y mira, qué coincidencia que tengas esa misma carta de florecer como bloqueo, lo que indica de que no estás floreciendo, no estás siendo tú al 100%. Estás dejándote llevar, Piscis, por la opinión de otras personas, algunos de ustedes. Y esta semana yo veo esa liberación. Y es una energía de una alegría y una felicidad que tengo por sentir eso por ti. Esa energía de decir, pues, esta soy yo, gústele a quien le guste. Y con esto veo también una energía de mucha aceptación para ti. De aceptación con respecto, para algunos de ustedes, tal vez sus preferencias sexuales. De aceptación para algunos de ustedes, tal vez, por ejemplo, si eres chica y utilizas mucho maquillaje, ya no utilizar maquillaje, mostrarte de una manera mucho más natural. Depende de cómo aplique eso para ti. Pero veo una energía de aceptar quién eres, aceptar cómo eres, hacer las paz y la tranquilidad contigo, dejar atrás todas esas heridas del pasado de que tal vez en el colegio, si te llegaron a hacer bullying de alguna manera u otra, de decir, pues, ¿sabes qué? Todo eso queda atrás. Esta persona es quien soy yo. Veo mucho amor propio para ti. Vamos a ver qué más hay aquí. La carta del 6 de copas. Y me habla de que ese mismo amor propio que vas a estar desarrollando, esa autoestima elevada que vas a estar desarrollando, va a traerte a ti las personas indicadas en tu vida. Para amistad, para en el amor, un nuevo grupo de personas que se manifiestan a tu alrededor con esta carta del 6 de copas. Nuevo amor, nuevas personas, nuevas amistades, nuevas ofertas, comunicación. Mira, comunicación. El 8 de bastos. Vas a traer a tu vida ahora a las personas que vibran contigo.
a las personas que realmente conectan contigo. Y tengo que decirles también, para algunos de ustedes, con esto yo puedo ver, puede aplicar para ti, puede que no. También una energía de aceptar tu preferencia sexual, o si estás en algún proceso también de transición, de que sientes que tu cuerpo físico no concuerda con quien tú sientes que eres por dentro, también podría hacer referencia a esa energía de, ¿sabes qué? Decirle a todo el mundo, este es quien soy yo y estos son los pasos que voy a dar de ahora en adelante. Aceptación. Grupo de nuevas personas y amistades llegando a tu vida, las que están vibrando con tu energía actual. La carta de la Reina de Copas, sí va a haber una energía femenina aquí de una mujer tal vez. Puede ser también un hombre que tenga energías femeninas, con esta energía de la Reina de Copas, en donde podría no estar muy de acuerdo con este cambio, con esta decisión, un padre y una madre, tal vez incluso de dificultad, pero que ellos van a poder cerrar ese ciclo y aceptarte también. Les va a costar, va a ser difícil, pues aquí tienes la carta del mundo. Y esto también se puede ver, ¿sabes? Como las 4 estaciones de nuestro clima. Y eso me indica, pues, de que les va a costar un tiempo a ellos y eso va a ser un proceso de adaptación, si eso es lo que aplica para ti, pero que al final va a ser positivo. Vamos a ver qué más, qué otro mensaje hay para algunos de ustedes esta semana. 6 de oros, una energía en donde van a dejar de aceptar migajas, donde vas a dejar de aceptar lo que le sobra a los demás. Si estás en una relación vas a decir, pues, no más. Puede que algunos de ustedes estén pensando en esa decisión de qué hacer. Si dejas un trabajo donde sientes que te menosprecian, si dejas un trabajo donde sientes que no hay progreso, y hay ese análisis, o con una persona en el amor. Yo veo que finalmente tú tomas la decisión con esta carta del 5 de espadas de darle la espalda a esas personas, esa situación o ese trabajo, para algunos de ustedes tal vez hasta sus padres, que te rechazan, que no te aceptan, o si esto es de trabajo o en el amor, que no te valoran, que no te pagan lo que tú mereces. Tú dices, chao, bye, me voy para un lugar donde sí me valoren, sí me aprecien. Hay ese cambio, por lo menos ese pensamiento durante esta semana. Y también, 3 de bastos. Hay algunos de ustedes que están mirando hacia otro horizonte. Hay algunos de ustedes que están pensando en cruzar el charco, irse hacia otro país, bien lejos. España me viene a la mente, algunos, ¿eh? Puede ser otro país, pero España fue el primero que me vino a la mente. Así que si tú estás pensando y estás pasando por todo este proceso y estás pensando en dejar tu trabajo, pues para irte a explorar Alemania, igualmente aplica para ti. Recuerda que lo importante es el fondo del mensaje. Las canalizaciones pueden aplicar distintas para cada uno de ustedes, ¿eh? Pero muy bien, aquí yo veo tú dándole la espalda a toda esta energía negativa y ahora mirando hacia una nueva tierra, una nueva ciudad, un nuevo pueblo, otro país. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, para esta semana. Tienes el 10, el 6, el 5 y el 9. Recuerda que igualmente puedes hacer las combinaciones con estos números que más resuenen contigo. 16, 15, 50, 51, 61, 95. Puede representar un año, una fecha, o simplemente son números de la suerte para ti. El día de la suerte, ahí está, va a ser el día miércoles. Un día positivo para ti, para recibir buenas noticias, Piscis, para tomar una decisión que va a ser importante para tu vida. Recuerda también que ya están las lecturas de las 12 casas astrológicas para el mes de septiembre. Si no las has visto, te invito a que lo veas. Pues allí también hay mensajes mucho más detallados y la lectura de Piscis fue una lectura muy especial. Me pasó algo muy curioso. Durante la lectura se fue la luz. Luego continué la lectura a la luz de las velas. Pasó algo maravilloso con las velas, así que si no lo has visto, te invito a que veas ese video. El espíritu animal para ti esta semana te sale la paloma. ¡Wow! Te habla de paz, tranquilidad a tu vida. El número divino que te da es el número 21, puede ser el número 12 también. Y siento que para algunos de ustedes este cambio de trabajo, darle la espalda a esta situación de dificultad, pues enfrentarte finalmente a quién eres tú, o decirle, mejor dicho, a las personas a tu alrededor quién eres tú. Esto también podría aplicar si una persona te lo dice a ti, ¿no? Familiar, un hijo, una amistad, te dice, mira, estas son mis verdaderas preferencias, quién soy yo verdaderamente. Puede aplicar viceversa. Pero qué maravillosa esa carta de la paloma. Increíble, qué bella esa carta.
Muchísimas gracias, Piscis, por haber estado conmigo durante esta lectura y esta semana. Gracias por suscribirte, gracias por dejar tus likes y compartir mi video. Significa mucho para mí tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso.